ministerio. Espíritu Santo que nos viene a traer palabras. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántas están en victoria? Amén. A ver dónde están las mujeres en esta noche, amén. Oye, el mundo festeja el Día de la Mujer, pero el Día de la Mujer es todos los días, amén. Gloria a Dios. Pero hoy estamos aquí reunidas porque papá nos convocó para una palabra, amén. Puede sentarse, puede ponerse cómodo. Estoy agradecida a Dios por esta invitación. Me honran con esta invitación, pastores de la casa. Gracias a las siervas que pasaron, que hablaron de mí, amén. Sabe que me honran, amén, me honran. Y le doy gracias a Dios porque el que abre las puertas es el Espíritu Santo, no el hombre, amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hay una palabra en esta noche que pasaban las hermanas y iban hablando de una palabra. Y lo que en esta noche yo te vengo a hablar de una palabra y el poder de una palabra revelada por medio del Espíritu Santo, cómo nos encamina el propósito perfecto por el cual nacimos. Amén. Y en esta noche yo vengo a hablarte de propósito. Amén. Y yo sé que hay mujeres de reino y hombres de reino y otra vez propósito, sí, pero parece que tenemos que de vez en cuando Dios nos viene a hablar nuevamente de cuál es el propósito en nuestra vida, porque a causa de los desiertos, a causa de los problemas, muchas veces nos desenfocamos. Amén. Muchas veces nos desanimamos y el enemigo nos roba la visión y nos roba la palabra revelada. Cuando papá nos llamó, cuando papá se nos reveló nuestras vidas y nos entristecemos y queremos retroceder. Amén. Amén. Hoy yo vengo a hablarte de una mujer que nació siendo sierva, pero murió siendo una madre de una nación. Gloria a Yo Dios. quiero que hablas tu Biblia allí en Génesis 21:8 en adelante. Y poderoso lo que se predicó ayer. Amén. Qué hermoso que nos juntemos a adorar al Señor. Pastora, le felicito. No sé si este es el grupo que usted tiene todos los días en la iglesia, más o menos. Hermoso, hermoso. Y el Espíritu Santo me hablaba de que no le tengan miedo a la excelencia. Porque va a haber excelencia mucho más. No han visto nada los músicos. Porque Gloria a Dios. Dios. Gloria a Los Dios. músicos saben adorar a Dios. Hay muchos músicos que quizás tienen mejor sonido, quizás tienen hasta vinchita, todo, pero no saben honrar a Dios. Pero ellos saben honrar al Espíritu Santo de Dios. Y Dios me mostraba un altar con excelencia. Dios me mostraba equipo nuevo, equipo de sonido. Gloria a nuevo. Dios. No teman servirle, pídanle a Dios porque Dios este año va a hacer algo. Este año va a ser año. Este es el año donde Dios establece en esta tierra. Y sé que están establecidos hace tiempo, pero Dios me hablaba de un establecimiento espiritual en este año, donde los brujos van a tener que retroceder, donde los brujos van a tener que soltar el territorio que papá le entregó a los siervos de esta casa. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Establecimiento, me dijo el Espíritu Santo. Y que papá no quiere decir una palabra, Señor, ¿qué le digo? No la conozco, tú la conoces. Establecimiento, dile que establecimiento. Yo me establezco, dice el Señor. Amén. Amén. Vamos a encontrar la palabra. Vamos a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Vamos a leerlo el versículo 21 al 15. Amén. Dice, y le faltó agua del odre y echó el muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró y oyó Dios la voz de ¿quién? Del propósito. Dice que Dios cuando escuchó la voz del muchacho y lloró, dice que Dios escuchó la voz y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. En donde está, mira lo que dice el 18 y tú le tienes que decir a la mujer y al hombre que está a tu lado, levántate, vamos, dile, levántate, vamos, está dormida, sacudila, decirle, levántate, 2025 es tiempo de levantarnos, Amén. 2025 es tiempo de conquistar los territorios, de conquistar los hijos, Amén. de conquistar las naciones, por lo que cual nosotros fuimos nacidos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo esa barriada? Quizá en la salud, en el ministerio, en la casa, en el matrimonio. Gloria a Dios. Para que sea una conquistadora. Amén. Conquistadora. Amén.
Amén. Mujeres que no retrocedemos a pesar de las lágrimas. Mujeres que no retrocedemos a pesar de los golpes. Esas son las mujeres que Dios llama. Y Dios no se equivoca. Y Gloria a ayer Dios. mientras ministraba, puede sentarse. Mientras ministraba ayer, yo le decía al pueblo y a las mujeres que estuvimos en un evento de mujeres. Dios no busca mujeres sentimentalistas ni emocionalistas, porque Dios no trabaja con ese tipo de mujeres. Amén. Así que si tú estás en la temporada de la emoción, tú tienes que salir de esa temporada. Amén. Tú tienes que salir de ese desierto. Porque papá no te puede revelar el propósito un día queriendo y al otro día no queriendo. Hoy quiero servir, mañana no quiero servir. Hoy me comprometo, mañana me descomprometo. Un día amo, al otro día no amo. No. Dios no trabaja con mujeres que se mueven por emociones, ni que se mueven por vista. Dios trabaja con personas que se mueven por fe, Amén. y no por vista. Amén. Amén. Dios trabaja con mujeres que se dejan trabajar. Gloria Wow. a Dios. Y dice que el ángel de Jehová le dijo: ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes, Agar? Amén. Y yo en esta noche quiero hablarte de Agar, una mujer que nació sierva, una mujer egipta, una mujer que era sierva de Sara, la mamá de las naciones, amén. Esta mujer dice que Abraham no podía tener hijos porque ¿quién era estéril? Sara era estéril. Y Sara quiso pegarle una ayudita a Dios, viste que a veces queremos ayudar a Dios y nos mandamos macanas. Pero Dios a veces tiene que arreglar nuestras macanas. Dice que a Sara dijo: mira, tengo a mi sierva egipcia, bonita, morocha, hermosa, se la voy a entregar a Abraham para ayudarle a Dios. Y dice que esta mujer, Agar, queda embarazada. Pero no cae la promesa de Dios, pero Dios le dice a Abraham en el capítulo 17, Abraham, no temas despedirlo, le dice, porque yo también voy a hacer de él una nación. Gloria a Dios. Por eso en esta noche yo te quiero hablar de una palabra. ¿Sabe que la palabra tiene el poder de meterte en el desierto? La palabra es la que te mete en el desierto. ¿Y Amén. sabe que esta egipcia, esta mujer que quizás no se le había revelado Dios, que escuchaba de Sara, escuchaba de Abraham, a Dios le había soltado una palabra, el padre de la fe, Abraham, y a causa de esa palabra, ella fue introducida al desierto. Y muchas veces estamos en medio del desierto y no sabemos por qué. ¿A cuánto le ha pasado que hemos pasado por abandono? Hemos pasado por rechazo, hemos pasado por orfandad, hemos pasado por descenso. Quizás desde el vientre de nuestra madre fuimos maldecidos y estábamos en el desierto, pero todavía no se nos había a nosotros revelado el propósito que papá tenía con nosotros. Una palabra te introduce en el desierto, mujer. Amén. Esta Agar se encuentra en el desierto, dice aquí el capítulo 15. Dice que estaba en el desierto con el niño dando vueltas, no sabiendo dónde ir. Estaba perdida porque no tenía una palabra. Amén. Dice que esta mujer se quedó sin agua en el odre. Y cuando se queda sin agua, ella sabe que el agua es vida. Y como ella sabe que el agua es vida, ella dice: se me va a morir el hijo. Se me muere mi hijo. Dice que esta mujer decide dejar y soltar a su hijo a su propósito debajo del arbusto. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y sabe que la palabra propósito en griego significa prótesis. Y dice que se compone de dos palabras: pro, que es antes, y tesis, adelante o establecimiento, colocación. O sea que Dios me está hablando que la palabra propósito es una colocación antes del tiempo que Dios se me haya revelado la palabra. Es que Dios me está diciendo que Dios me estableció antes de la fundación del mundo. Por eso Jeremías 1:15 dice que Dios le dice al profeta Jeremías: yo te fundé desde antes, yo te establecí desde antes. Gloria a Se Dios. el profeta al mundo, dice: yo te consagré. Era antes. A Jeremías no se le había revelado cuando nació que él iba a ser profeta, pero antes, por una palabra revelada, él tuvo que pasar por desierto. Y los desiertos lo que hacen son prepararnos, iglesia. Pero nosotros queremos que Dios nos use, pero no queremos desierto. No queremos lágrimas. No queremos pasar por tristeza, por angustia, por abandono. No queremos. Pero queremos que Dios nos use, amén. Y sabe que la pastora hablaba aquí de desiertos.
Y sin conocerme la pastora, habló bien. He pasado por varios desiertos. Como dijo la pastora, crecí allí en Guillermo Enrique Uso. Mis padres eran espiritistas, mi padre era medium, recibido de universidad. Yo junto a mis 7 hermanos nos criamos. Mientras mi papá nos sentaba y nos enseñaba en la Biblia satánica, él nos enseñaba, él hacía actividades de espiritismo. Mientras nosotros dormíamos en un living, mi padre tenía una habitación para todos sus santos. ¿Cuánto me están siguiendo? Amén. Nosotros no teníamos habitación, pero los santos sí, las esculturas sí. Y nosotros nos criamos en medio de deshonra, en medio de idolatría. Yo siempre cuento que mi casa y mi testimonio es como la tierra de Mefiboset. Yo cuento que mi testimonio es como que nosotros estábamos en tierra de Mefiboset, tierra de dolor, tierra de espanto, donde mi papá servía a Satanás, pero Satanás le pagaba mal, porque nosotros teníamos que salir a pedir a las calles, nosotros comíamos fruta podrida que teníamos que ir a buscar a las verdulerías, nosotros no teníamos zapatillas, nosotros nos vestía y nos bañaba la preceptora y la directora del colegio. Nosotros nacimos en miseria, en escasez, en pobreza, y aún así mi padre servía a Satanás. Por eso yo te vengo a hablar de propósito. Porque quizá cuando yo nací a mí nadie me dijo, ay, nació una profeta. No. Cuando mi mamá dice que cuando nací, dice, vos trajiste la miseria, me dijo mi mamá. Y yo nací con esa palabra. Y me acuerdo que cuando yo fui creciendo, esa palabra me fue marcando toda mi vida. Y odiaba con todo mi corazón a mi mamá. A la edad de 8 años parte mi papá. Yo creo que se fue con el Señor, porque yo creo en el Dios de misericordia, amén. El Dios que alcanza, el Dios que restaura, el Dios que perdona. A la edad de 12 años mi mamá parte de VIH-Sida. Nos quedamos todos nosotros huérfanos solos. Mi hermana, la que está aquí, tenía 6 años solamente. Tenía 12 años la que está hablando. En ese tiempo donde tuvimos que salir a la calle a defendernos, donde tuvimos que salir a la calle a buscar comida, donde tuvimos que saber empezar de cero. Estábamos perdidos. Mire, hermano, pasamos de todo. Abuso, persecución. Cuando uno no tiene mamá, cuando uno no tiene papá, no tiene nadie que lo defienda, no tiene nadie que lo guarde, pero ahí estaba el propósito de Dios. Yo ayer decía, en ese tiempo a mí nadie me profetizaba. ¿Viste? Porque es fácil que te profeticen cuando sos profeta, ¿o no? O cuando te ven dentro de la iglesia, es fácil que te profeticen. Lo difícil es que te profeticen cuando vos estés pasando hambre y nadie te conoce. Pero ahí estaba el Espíritu Santo de Dios en ese desierto, que nosotros jamás pedimos nada, pero nosotros habíamos nacido con una palabra, iglesia. Nacimos con una palabra, aunque habíamos nacido en una tierra de maldición, en una tierra de brujos. Papá nos había escogido para que seamos para alabanza, para gloria, para su honra, en medio del dolor, en medio del espanto, en medio de la aberración. Nadie quería ir a nuestra casa, nadie nos amaba, nadie se acordaba de nosotros, pero había un Dios todopoderoso. Y Él nos había escogido desde delante de la fundación del mundo. Establezcamos su reino. Establezcamos su reino. Establezcamos el reino de Dios en la tierra. Gloria a Dios. Yo nací para establecer el reino de Dios en la tierra. Tú naciste para establecer el reino de Dios en la tierra. ¡Wow! Y sabe que pasamos de todo. A la edad de 16 años viene un pastor que le faltaban los dedos, tenía bolsa. El hombre venía desde Sarandí hasta Uson a predicarle a estos 8 chiquitos que no tenían para comer, no tenían baño, iban a hacer sus necesidades en un balde. No me avergüenzo de donde Dios me sacó. ¡Wow! No teníamos ni colchones, porque era la mitad de colchones y encima teníamos que dormir con mi hermano. No teníamos ni dónde dormir, amén. Y sabe que allí llegó un pastor, que este pastor no era profeta, este pastor no era nada, él no hablaba pocas lenguas, era humilde, pero este hombre era un loco de la fe, amén. Un hombre que le creía a un Dios que se le había revelado, amén. Ese hombre cuando pisó esa tierra, ¿sabe que iban los brujos y los brujos corrían? Los brujos corrían de esa tierra. Mi mamá cuando partió mi papá, o falleció mi papá, llamaba a brujos para que limpien el campo. Y los brujos le decían, acá no podemos hacer nada, es un cementerio de espíritu. Pero hubo un hombre que se animó a entrar a un territorio tomado por el enemigo y a establecer el reino de Dios. ¿Sabe que ese
pastor empezó a orar y empezó a enseñarnos la palabra de Dios. Y nosotros éramos maleducados, éramos desordenados, éramos pobres, no teníamos ofrenda, no teníamos diezmo, pero había una palabra de parte de Dios. Nosotros nacimos con una palabra, iglesia. Y la palabra es la que nos mete a nosotros en el desierto. Y papá necesita meterlo en el desierto. Quizá Agar no entendía por qué ella se encontraba en el desierto. Esta Agar seguramente le estaba diciendo a sus dioses, quizá, ¿y yo qué hice de mal? Si yo estaba sirviendo, fui una buena sierva. Es más, me presté para ser una mujer que lleve las generaciones de Abraham. Y ahora me desecharon, me tiraron. Estoy con mi hijo que se está muriendo. Dice que esta mujer, cuando vio que no tenía más agua, no había más vida, porque en el desierto no hay vida. En el desierto hay sequedad. En el desierto hay soledad. En el desierto uno se ¡Gloria a Dios! Esta Agar se encontró sola. Dice que ella no pudo ver su propósito morir. Amén. Ella dijo, no puedo ver morir el propósito que Dios me dio. Nacimos con propósito. Amén. Naciste con propósito. No estás acá porque sos bonita o no bonito. No estás acá porque tenés cualidades. Estás acá porque naciste por propósito. Amén. Hay Gloria a un Dios. propósito detrás de ti. Amén. Por eso el enemigo te persigue. Amén. Por eso el enemigo te hace la guerra. Por eso el enemigo quiere que tú no llegues al cumplimiento de tus promesas. Amén. Gloria a Dios. Propósito, prótesis, antes, establecido antes. Yo fui establecida antes, no sé cuántas más. Amén. Wow. Esta mujer dice que dejó a su hijo, dijo, no quiero verlo morir. Esta mujer se dejó morir. Esta mujer estaba abandonando el llamado. Esta mujer estaba abandonando el propósito. Esta mujer estaba abandonando los sueños. Es que a veces estamos metidos en el desierto, pero todavía no se nos reveló el ángel de Jehová. Todavía no se nos reveló la palabra. Y queremos soltar el llamado. Y muchas veces queremos abortar el propósito por el cual nosotros nacimos. Amén. Esta mujer no entendía. Esta mujer no entendía que Dios estaba en el asunto. Amén. Esta mujer no entendía que lo que ella cargaba era una nación. ¿Y cuántas mujeres hoy cargamos una nación y no entendemos? Por eso las luchas, las pruebas, nuestros hijos que se apartan, nuestros hijos que se rebelan. La pastora decía, fue algo que Dios me dijo. Cuando mi hijo me dijo, mamá, estoy como acostumbrado. Dice ella, yo fui a guerrear en la oración. Wow. Y es que el enemigo sabe dónde tocar. El enemigo sabe dónde tocar a la mujer. Por eso la palabra de Dios dice que Dios puso enemistad con el diablo. Y el diablo sabe dónde tocarte. El diablo sabe cuál es tu debilidad. Dice que esta mujer, como no tenía una palabra todavía revelada de parte del Espíritu de Dios, ella quiso abortar el llamado. ¿Y cuántas veces nosotras queremos abortar el llamado retrocediendo? ¿Cuántas veces queremos abortar el llamado cuando todo está saliendo mal? Cuando estamos en medio de sequedades, cuando no hay para comer, cuando no hay para vestirse, cuando el marido se va, cuando los hijos están rebeldes, muchas veces empezamos a dudar. Empecemos a dudar de nuestra identidad. Y sabe que nosotros aceptamos a Cristo a los 16 años. Y esta que usted ve acá ya estaba en el humanismo, trabajando con sal la muerte e incorporando espíritu. Lo mismo que hacía mi padre, se me había revelado a mí. Yo quería eso. Mi hermana es testigo. Y sabe que cuando a mí vino este pastor, que no hablaba muchas lenguas, repito, no era wow, me dijo, hay un Dios todopoderoso. Y yo dije, no puede haber un Dios más poderoso de lo que yo le sirvo. Si hay un Dios más poderoso de lo que yo le sirvo, yo lo quiero conocer. Porque yo era vida así arrogante, yo quería todo. Me la creía todo, era orgullosa, vanagloriosa. Y me acuerdo que en esa noche, a pesar de que yo le servía a San la Muerte, nosotros hacíamos trabajo, nosotros hacíamos un bandismo, nos metíamos en las sesiones de espiritismo, jugábamos muchas cosas sin entendimiento, iglesia. No juzgue al brujo, no juzgue al curandero. Muchas veces no tiene entendimiento. Yo no tenía entendimiento. No digo que no todos tenían entendimiento, yo no tenía entendimiento. Y saben que cuando este pastor se me reveló, hicimos la oración de fe. Y yo hice la oración de fe. Y yo quise aceptar a ese Cristo todopoderoso. Y me rendí al Señor y le entregué mi corazón. Y solté todo.
Yo dejé todo y empecé a servir a Dios con 16 años. Y no te voy a mentir, porque si yo te digo que me convertí a los 16 años sería una mentirosa. Porque nos vamos a terminar de convertir cuando venga Cristo. Amén. Oh, ¿hay algún santo? Levante la mano, por favor. Ah, el santo es Cristo. Recién a los 27 años Dios se me reveló. 11 años de desierto a causa de mi rebeldía, de mi desobediencia. Queriendo escapar de un llamado, queriendo escapar de la palabra que Dios me había revelado. Gloria a Dios. No quieras huir de lo que Dios te reveló, de lo que Dios te está llamando a hacer. Porque muchos están pasando por desierto porque no quieren rendirse a la voluntad de Dios. Amén. Muchos están en desierto porque están en desobediencia. Muchos están en desierto porque no quieren hablar a donde Dios les envió. Amén. Y sabe que a partir de los 16 años, le cuento un poco mi testimonio, me junté con una persona drogadicta, adicta, donde durante 12 años esta que usted ve sufrió violencia de todo tipo, sexual, física, emocional, donde tengo cortadas, cuchillazos, golpes, cicatrices, que me llevaron al desierto a conocer al Espíritu Santo de Dios. Por eso la pastora cuando dijo mujeres de desierto, Dios me hablaba de propósito. Nadie entra al desierto si no tiene propósito. No es para todo el desierto. No cualquiera sale del desierto dando gloria a Dios. Amén. El desierto es para los propósitos. Amén. El desierto es para la predestinada. Amén. El Gloria a desierto Dios. es para la que antes Amén. fue establecida. El desierto no es para cualquiera. No es para la capacitada. Es para la Amén. que Gloria Dios a llamó. Dios. ¿Y sabe qué es el desierto? Yo le decía a Dios, ¿dónde está el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen? Llegaba de la iglesia y recibía golpes. Llegaba de la iglesia y recibía cuchillazo. Llegaba de la iglesia y recibía abuso, donde terminaba violada y golpeada en un piso. Y me habían predicado de un Dios que Gloria a sanaba, Dios. de un Dios que restauraba. Y yo no entendía. Y yo no estoy diciendo que Dios hizo esto, que permitió esto. No, no, no. Yo te estoy diciendo de dónde Dios me rescató. Yo te estoy diciendo de dónde Dios me sacó. Del desierto que Dios puso su mano y extendió su mano, ascendió su mano y me sacó de ese lugar. Mire, durante 12 años en depresión, en suicidio. 12 años. Fueron muchos. 12 años donde estaban los vicios. Iba a la iglesia, fumaba. No fumaba en la puerta de la iglesia. La pastora ya sabía. Yo me fumaba, pues voy a hacer careta, decía yo. Si ya le decía a la pastora, si ya Dios me conoce, pastora, si el que me va a salvar es Dios, no usted, le decía yo. Y la pastora se reía así. Yo soy así, le decía. No soy careta, y hasta el día de hoy no me gusta hacer careta. Careta es el diablo. Amén. Amén. Y me acuerdo que esos 12 años iba a la iglesia y pasaba muchos abusos, muchos golpes, muchas circunstancias, donde yo le decía al Señor, Señor, te equivocaste conmigo, Señor. Señor, te equivocaste. Y venían y me traían palabras. Y Dios te va a usar. Y Dios esto. Y yo decía, no tengo ni para comer en mi casa. Abro la alacena, lo único que camina son las lauchas y las cucarachas. Ni siquiera medio limón había en la heladera porque no teníamos heladera. Los nenes me pedían para comer y yo no tenía para qué darles. Y le decía, ¿qué darles? Donde yo le decía, Señor, vos te equivocaste, Señor. Ve, llama a otra persona porque yo no voy a cambiar nada más. Quizás, Señor, soy muy pecador. Quizás todo lo que yo estoy viviendo, Señor, me lo merezco. Quizás Dios está permitiendo todas estas cosas para apartarme de su casa. Ese era mis pensamientos, que muchas veces el enemigo habla en nuestras vidas. Muchas veces el enemigo dice esas cosas porque el enemigo nos quiere apartar. Nos quiere apartar del llamado, del propósito. El enemigo no le sirve al enemigo que tú digas yo soy una hija de Dios, yo soy un propósito. Al enemigo no le sirve que tú declares lo que Dios te llamó a hacer en este mundo, en esta tierra. El enemigo quiere que tú te pisotees, que tú te denigres, que tú retrocedas, que tú te rebeles, que tú te enojes. Eso es lo que quiere el enemigo. Y sabe que yo decía, yo me merezco el infierno, así era yo. No, yo no necesitaba que el diablo haga el trabajo, lo hacía todo yo. Yo sola me mandaba al infierno, ponía los grilletes y todo. Me descalificaba sola. Lo que pasa es que cuando una mujer nace descalificada desde el vientre de su madre, no sabe otra cosa que declarar. Constantemente declaraba que yo no servía para nada, que era una inútil. Las palabras que mi mamá me repetía, yo era la mujer. Lo mismo que ella me decía, yo lo decía. Amén. Amén. Y sabe que Dios
permitió esos desiertos. Por medio de esos desiertos Dios me reveló su palabra. Lo que yo te quiero hablar en esta noche es del desierto, pero el desierto no es para cualquier persona. El desierto es para capacitarte, prepararte y enviarte al destino por el cual tú naciste. Y el desierto no es fácil, iglesia. El desierto no es lindo, el desierto no es agradable, el desierto no es para todo. Esta mujer dice que abandonó su hijo. Esta mujer había perdido toda esperanza. Imagínese usted en un desierto, con su hijo en brazo, con el amor de su vida. No son nuestros maridos, son nuestros hijos. Y tenés que soltarlo porque ya no hay más esperanza. Estaba casi muerto. Y no solamente estaba dejando morir a su hijo y no quería escucharlo ni verle morir, sino que ella sabía que ella era la próxima a morir. ¿Y cuántas veces estamos nosotros en la casa del Señor y estamos muertas, estamos secas y vemos la mortandad de nuestra casa, vemos la mortandad de nuestros sueños, vemos la mortandad del ministerio, vemos que en nuestra vida personal hay mortandad y el diablo susurra muerte, el diablo susurra derrota, el diablo solamente te muestra el escenario de fracaso, el diablo solamente te demuestra lo malo. Y sabe que dice que cuando el propósito lloró, dice que el ángel de Jehová llamó a Agar. Wow, eso me encanta, porque se le reveló la palabra ahora a Agar. Dice que el ángel de Jehová le dice a Agar, ¿qué tienes? Wow. Esta mujer estaba en el desierto, pero no tenía visión, porque lo que hace la palabra te trae visión. Lo que hace la palabra es traerte visión para que vos puedas encaminarte en el destino por el cual Dios te llamó. Amén. Amén. La palabra es la promesa que te mete al desierto, iglesia. La palabra es la promesa. Dice que Dios dijo, no temas, porque he oído la voz del muchacho donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Amén. La palabra. La palabra. Cuando el ángel de Jehová, Dios mismo, le dice, yo voy a hacer de una nación de tu hijo. El desierto no puede matar la palabra de Dios. Amén. La sequedad, aunque no haya agua, no haya vida, que el Espíritu Santo es el agua de vida. El Espíritu Santo es el agua viva, es la promesa de parte de Dios. Aunque no haya agua, aunque no haya nada, cuando hay una palabra de parte de Dios, el desierto no te puede matar. Amén. Con vida. Amén. Y sabe que cuando yo estaba en las esquinas drogándome, tomando, queriéndome suicidar, porque no entendía el desierto y el propósito, no entendía por qué este Dios permitía que me pase todo esto. Yo decía, si había un Dios, ¿por qué Dios permitió que seamos huérfanos? Y si hay un Dios, ¿por qué Dios permitió que nosotros tengamos que revolver la basura para comer? ¿Por qué si hay un Dios permiten que me abusen? Gloria. Yo preguntaba eso. Y estaba en la esquina hasta que un día Dios me dijo, había un ángel guardando tu propósito. Había un ángel que aunque vos no entendías, Dayana, lo que vos estabas pasando, naciste con una palabra. Y esa palabra te mete al desierto para capacitarte y establecerte. Esa palabra te capacita. Esa palabra te capacita, mujer. Y quizás yo estaba en la esquina sin ver la mano de Dios, pero el ángel de Jehová estaba en el desierto. ¡Ay! El ángel de Jehová está en tu desierto. Amén. El ángel de Jehová está en tu desierto y tú no lo estás viendo. Y nosotros nos estamos quejando. Y estamos mirando lo natural, estamos mirando la ladera vacía, estamos mirando el problema con el marido, estamos viendo el problema con nuestros hijos, estamos viendo lo que nos falta y no estamos viendo que la promesa de papá está en el desierto, que papá está en el desierto, que no estamos solas, que hay una palabra y hasta que no haya el cumplimiento de la palabra, Dios no nos va a soltar. Amén. Dios no nos va a soltar. Yo no me voy a ir de esta tierra hasta que no esté el cumplimiento completo de las promesas de Dios en mi vida. Amén. Porque yo sé al Dios que yo le sirvo. Y la palabra de Dios me dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Yo no sé cuántas tienen una palabra de parte de Dios. Yo cargo una palabra. Yo cargo una palabra y esa palabra me mantiene viva. Esa palabra me mantiene en el propósito. Esa palabra me mantiene con agua viva, iglesia. Dice que cuando Dios le dice, yo haré de este hombre una gran nación, dice que el 19, entonces Dios le abrió ¿qué?
¿Cuántos me están siguiendo? 19. Entonces Dios le abrió, ¿qué cosa le abrió Dios? Después de que Dios le soltó la palabra, Dios le dijo, le abrió los ojos. Dios no tiene que abrir los ojos. Porque a veces estamos en medio del desierto, pero como no tenemos una palabra, no podemos tener la visión de Cristo. No tenemos visión, iglesia. Por eso a veces andamos errantes. Esta Agar andaba dando vuelta en el desierto, ¿por qué? Porque no tenía una palabra. Y la palabra es la que trae la visión. Y la palabra es la que trae la revelación de lo que tenemos que hacer y a dónde vamos. Dice que cuando Dios le trajo la palabra, entonces el ángel de Jehová abrió sus ojos. Y en esta noche Dios vino a abrirte los ojos. En esta noche Dios te quiere decir que dejes de quejarte, que dejes de dar vuelta en el desierto. Y ahora que salga de ese desierto, es hora que te entregue el Padre, es hora que empieza a declarar la palabra que esa paz es amor. Es hora que empieza a declararle eso que estaba muerto, que hay vida. Llega un momento en nuestra vida que nosotros no tenemos que parar al pie de la brecha y empezar a declarar lo que no vemos, empezar a confesar lo que no vemos, soltar la queja. Porque es re lindo venir a la iglesia acá, agarramos el micrófono, es re lindo, todos hablamos de Dios, glorificamos a Dios, pero cuando llegamos a casa, abrimos la puerta y parece que siempre hay alguien ahí, está el enemigo, para robarte la palabra, para robarte la visión. Y lo que Dios está hablando en este tiempo, que no importa dónde vos te encuentres, lo que importa es que tú empieces a caminar en esa palabra. Amén. Esa palabra es la que te va a mantener viva a vos y a tu hijo, a tu propósito. Amén. Amén. Wow, es poderosa esta palabra. Dice que fueron abiertos los ojos de Agar. Agar no había visto que el ángel de Jehová estaba con ella y con el muchacho. Agar pensaba que se iba a morir. Agar pensaba que estaba todo ya destruido, que llegó a su fin. Agar dijo, no hay más agua. Agar estaba mirando lo natural. Agar no estaba viendo lo sobrenatural de Dios. Y cuando nosotros miramos lo natural, iglesia, nos desanimamos. Cuando nosotros miramos lo natural, lo que está a nuestra vista, nos tiramos abajo, nos apartamos, soltamos el propósito, queremos abortar el llamado, queremos abortar el ministerio, porque nosotros miramos lo natural. Pero cuando Dios nos revela la palabra de Dios, nosotras comprendemos que nacimos con propósito, que no somos cualquier cosa, que yo no soy lo que el diablo dice que soy. Gloria a Dios. Mire, un tiempo que el diablo me decía, vos sos una huérfana. Y lo mismo que me decían en el colegio, vos sos una muerta de hambre, me decían mis compañeros. Viste que los nenes son bravos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y cuando yo fui creciendo en el evangelio, cuando a mí me traían una palabra, yo te voy a usar, yo decía, escuchaba al enemigo que me decía, vos sos una muerta de hambre. Y llega un momento en nuestra vida que cuando Dios nos habla y te dice, Dayana, te voy a llevar a este lugar, llega un momento que vos te encontrás con lo que dice el enemigo, con lo que dice el mundo y lo que está hablando Dios, lo que vemos naturalmente y la palabra revelada de Dios. Y nosotras tenemos que tomar una determinación, nosotras tenemos que tomar la decisión, si escuchamos al enemigo, si seguimos soltando el llamado, si seguimos en el estado crítico, porque hay veces que estamos estancadas. Y cuando estamos estancadas empieza a oler el olor a podrido. Cuando estamos estancadas no vamos ni para adelante ni para atrás. Me congrego, pero ahí está, hasta ahí nomás. No me quiero comprometer. Estancada. No, yo no reprendo mucho, no me quiero meter con el diablo. Estancada. Yo escuché eso. El diablo me tiene que tener miedo a mí. Yo no le puedo tener miedo al diablo. Yo soy la hija de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. El diablo no puede. El sacerdote satánico tiene que tener temor de mí, porque yo soy una hija de Dios. Llega un tiempo que yo me tengo que determinar en mi casa. O me sigo quejando de mi marido o lo pongo en oración. Y empiezo a declarar que Dios va a hacer algo en mi matrimonio. Y empiezo a declarar que Dios va a hacer algo en mi salud. Y empiezo a declarar, aunque quizá vea a mis hijos en las drogas, en las esquinas, empiezo a declarar que Dios se le revela a mi hijo, que mi hijo le pertenece a Cristo. Llega un momento que yo me tengo que determinar, iglesia. El desierto no se hizo para morir.
El desierto se hizo para capacitarte, para purificarte, para llevarte a tu destino, iglesia. Amén. Fueron abiertos sus ojos y vio una fuente de agua viva. Tenemos que entender que papá está en el desierto. Y papá no quiere que estemos en el desierto nosotros solos, desamparados. Papá quiere que estemos en el desierto con Él. Él es la fuente de agua viva. Él es el que nos alimenta, el que nos sustenta en medio de nuestros procesos, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras circunstancias. Papá nos quiere sostener. Amén. Papá quiere que le busquemos. Papá quiere que nos llenemos más de Él. Que dejemos de ponerle excusa. Porque tenemos excusa para todo, pero no tenemos excusa para estar 3 horas en TikTok. No tenemos excusa para estar 3 horas en Instagram. No tenemos excusa para ir a la casa de nadie, pero para las cosas de Dios tenemos excusa. Pero pues queremos que seamos expandidos nuestro propósito. Y otras mujeres buscando en este tiempo mujeres que se levanten, que suelten la queja, que suelten la envidia, que suelten el celo, que suelten la competencia y se pongan a establecer el reino de Dios en sus casas, primeramente en su vida, luego en su familia y luego en el barrio donde Dios la puso, para luego llevarla a las naciones. Dios no te puede llevar a las naciones si no dejas que Dios te trate a ti. Amén. Dios no te puede llevar a las naciones si llegamos a casa y queremos agarrar al marido y estamparlo contra la pared. No puede el Señor. Por eso Dios permite los desiertos para purificarlo. Y sabe que llegó un momento en mi vida donde yo le tuve que decir al enemigo que me decía muerta de hambre, huérfana, yo soy una hija de Dios. Y no me creía, no me veía, no me sentía. Si yo soy una pobre, pobreza, muerte en mi casa. Y yo empecé a declararme, aunque no me creía. Yo decía, Señor, si tú dices que yo soy tu sierva, Padre, ¿quién va a levantarse en contra de tu palabra si no hay nadie más poderoso que tú? Y empecé a declarar la palabra de Dios sobre mi vida, primeramente. Y cuando yo empecé a declarar la palabra sobre mi vida, yo me fui libertando. Yo me fui libertando de esas palabras de maldición con las cuales yo nací. Y empecé a dejar a Dios trabajar en mi vida. Y empecé a Dios trabajar que purifique, que limpie mi corazón, que lo sane de las heridas. Y Dios empezó a hacer algo poderoso. A veces que estamos caminando en las cosas de Dios, pero estamos con un corazón atado, con un corazón con rencor, con falta de perdón. Estamos con dolor sirviendo y Dios quiere que nosotros le dejemos trabajar. El desierto es para purificarte, iglesia. El desierto es para enseñarte. El desierto es para decirte por acá sí, por aquí no. Para tratar con nosotras. Porque somos duras las mujeres. Las mujeres somos duras, somos de carácter. Las mujeres queremos dominar, muchas veces empoderadas. Algunas más que empoderadas están endemoniadas. Ellos agarran el empoderamiento al marido y lo tienen ahí. No, tranqui. Empoderada en el espíritu. Amén. Empoderada pero sujetada. Honrando y respetando la cabeza que Dios puso sobre nosotras. Mujeres que entienden la palabra de Dios. Y sabe que esta mujer dice que Dios abrió sus ojos y vio la fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Lo impresionante de esta historia es que no dice Dios que había un agua, dice que Dios abrió sus ojos y lo que ella no veía en el desierto lo comenzó a ver. Esa fuente quizás ya estaba ahí, pero ella no la veía porque ella estaba enfocada en el problema. Ella estaba enfocada en la muerte. Ella estaba enfocada en el desierto. Ella estaba enfocada en que estaba perdida y no sabía dónde iba a ir. Dice que cuando Dios abrió sus ojos, la fuente que siempre estuvo ahí se le fue revelada y empezó a ver lo que no veía. Amén. Y empezó a ver lo que no veía. Amén. Y empezó a llenarse el hombre que estaba vacío. Y empezó a llenarse el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, iglesia. Empezar a ver lo que no estamos viendo en el desierto. Quizás en el desierto vos ves dolor. Quizás vos en el desierto ves abandono. Quizás vos en el desierto solamente ves la
dónde te quiere llevar Dios. No estás viendo para qué Dios te está preparando. Y le estamos preguntando el por qué, y no es el por qué, es el para qué. Señor, estoy pasando esto. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú me estás cortando, Padre, para que yo pueda encaminarme en ese propósito? Esta mujer no veía la fuente y la fuente estaba ahí. Amén. El agua de vida siempre estuvo ahí. Jamás Dios te va a meter en un desierto sin que el papá esté ahí. Papá siempre está en control. Papá siempre está en control. A veces sentimos morirnos. Y decía la pastora que ayer contó, la sierva que predicó ayer, que casi pierde a su hijo. Y uno de mis peores desiertos fue la muerte de mi hija. Por mi rebeldía, por mi desobediencia. Un día me desperté y mi hija de 8 meses estaba muerta, sin vida. La levanté en mis brazos y ya no había vida, ya no había nada que hacer. Mi hija había partido la presencia de Dios. Uno de los peores desiertos, que yo no veía a Dios. No sentía la presencia de Dios en mi vida. Creía que estaba totalmente mi vida destruida. Mi vida estaba totalmente rota. Donde aunque yo no creía, mira iglesia, aunque yo no lo veía, Dios estaba ahí. Amén. ¿Sabe que mi hermana en ese tiempo era ella más chiquita que yo? Vivía conmigo. Entré en una temporada de 8 meses donde yo vestía una muñeca. Yo vestía una muñeca, le hablaba a una muñeca, había perdido toda mi cordura. Había perdido mi mente, se había ido. Donde despertaba a mis hijitos que me quedaban chiquititos, More que está ahí, Rencito, los amarreaba, no podía dejarlos dormir porque yo no los veía respirar. Para mí estaban muertos, amén, por el proceso que yo había pasado, amén. ¿Sabe que cuando a mí, mi hija parte, el Espíritu Santo me despierta y me dice, Dayana, tu hija está muerta? Y yo quedé en estado de shock, me dice, 8 meses vistiendo una muñeca. 8 meses en un desierto donde yo perdí mi mente. Mi mente no estaba. Mi mente se había ido. Mi mente, yo veía esa muñeca y yo veía a mi hija. Y sabe que soñé. Dios me habló por sueño. Y Dios me mostró el fin de los tiempos, un pasaje en Apocalipsis que yo no conocía, tenía 20 años en ese momento. Y Dios me habla por medio de los sueños y Dios me dice, es tiempo de volver. Es tiempo de volver, me dice el Señor. Porque si tú no vuelves, nunca más volverás a ver a tu hija. Gloria. Una palabra me levantó, iglesia. Una palabra me devolvió la cordura. Una palabra me hizo volver en sí. Gloria a Así Dios. como volvió en sí el hijo pródigo. Una palabra me levantó. Por eso yo vengo a hablarte hoy de la palabra. Que muchas veces tenemos una palabra y no nos damos cuenta de la importancia. Y estamos dando vuelta como Agar en el desierto. Sin darnos cuenta que nosotros tenemos la autoridad dada por Dios para establecer el reino de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Que no hay nada que pueda robarme la palabra de Dios. Que no hay nada que pueda impedir que yo avance. Porque Gloria a papá Dios. nos predestinó. Papá nos predestinó, iglesia. Wow. Y hoy estoy sirviendo a Dios. Y Dios me sacó de las esquinas, de la droga, del alcohol, del umbandismo y de muchas cosas. Pero al que más se le perdonó, más amó, dice la palabra de Dios. Y muchos quieren juzgarme, que me condenen. Acá está mi testimonio. Eso es lo que soy. Una sierva inútil de Dios. Acá estoy, yo le dije, Señor, no soy nada, no sé hablar, papá, pero yo sé que si tú me mandas, bueno, tengo que ir porque ya aprendí que desobedeciendo me va muy mal. Y para la gloria de Dios estoy sirviendo. Gloria a En mi Dios. casa sirven mis hijos conmigo en el altar, mis hijos están sirviendo, acompañándome, mi esposo, hoy tengo un esposo que ama, que honra a Dios, que me honra, Gloria a que me Dios. respeta, un siervo de Gloria a Dios, Dios. un pastor digno, ¿no? Un Gloria a hombre Dios. que me restauró, un hombre que Dios puso en mi camino, que sanó mi corazón. Con el pastor íbamos a la iglesia y yo estaba re endemoniada. Iba a la iglesia en esos tiempos que estaba endemoniadísima iglesia. Porque vi que me vestía de pollera y yo me quería santa como me vestía de pollera. Miraba lo que usaba pantalón y decía, esta es del diablo. No tiene pantalón, decía yo. La ignorancia, ¿vio? La ignorancia. Y salíamos de la iglesia y yo venía a las malas palabras puras. No las pongo. Y él le robaba la bendición a mis hijos, a mi marido, a todos.
Iba a la iglesia y llegaba a mi casa y me quería suicidar. ¿Y cuántas veces estamos así nosotros? Que vamos a la iglesia, servimos a Dios, pero salimos orando. O solamente yo fui muy impura, muy pecadora, ¿ves? Y sabe que ese hombre, tremendo ese hombre, pues yo siempre digo, su testimonio es santo, santo, santo. El mío es una cueva de víbora. Yo digo, por Dios, digo, la verdad que Dios te trató conmigo, ¿eh? Y Dios me trata con él porque él es re pasivo, amén. Así que a mí yo quiero todo así y él es todo así. Entonces Dios nos trata, y sabe que ese hombre, cuando yo lo maldecía, cuando le decía malas palabras, le decía, mirá, vos sos un maricón, llorón, le decía yo, le decía de todo. Imagínate que me había criado en el mundo, me agarraba las piñas todos los días, era cachivache, me sacó el Señor de tomar cocaína, estaba tomando marihuana, fumando marihuana, ¿ven? Entonces yo estaba acostumbrada con violencia, ¿ven? Y este hombre era todo lo contrario, criado en el Evangelio, a los 12 años ya hablaba lengua, tocaba todos los instrumentos, yo no. Y este hombre me decía, vos vas a ser una sierva de Dios, yo te voy a ver predicando la palabra. Y yo le decía de todo. Y ese hombre Dios puso en mi vida. Gloria a Dios. Que me restauró, que tuvo la humildad y la capacidad dada por Dios para amarme. Porque hay que amar a una mujer rota. Amén. Hay que amar a una mujer abusada. Y a mí no me vergüenza decir que fui abusada y violada. Hay que amarnos. No es fácil. Cuando estamos rotas desde pequeña no es fácil. Porque la mujer rota lo que quiere hacer es destruir y romper. Una mujer rota no sabe qué hacer más que romper, destruir. Pero qué bueno es Dios, que de sierva nos llamó a ser mamá de naciones. Amén. De sierva Dios nos llamó para ser mamá de naciones. Y nosotros quizás nos estamos enfocando, iglesia, en el problema, en la dificultad. Y lo que Dios te está diciendo hoy, mujer, naciste con propósito. Mujer, naciste con predestinación. No importa lo que vos estés atravesando, hay una palabra que te va a mantener viva. Hay una palabra que te va a mantener con agua, que no va a desampararte. Hay una palabra que te mantiene desde antes de la fundación del mundo establecida. Y hasta que no haya un cumplimiento de esa palabra, no te vas a morir. Tu propósito no se va a morir, pastores. Esta iglesia va a llegar al fin de sus promesas. No importa los brujos que se han levantado, no importa los que se han levantado en contra de ese ministerio. Hay una palabra que ustedes cargan. Y esa palabra que ustedes cargan, dice papá, va a llegar al cumplimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabe que Dios me decía? Que estos pastores de esta casa, y Dios me decía, muchos comen de su manto, pero no todos los honran. Santo. Les encanta absorber de su manto, pero no les gusta honrarlo. Comen y se retiran, me decía el Señor. Pero viene una temporada donde yo pongo personas, establezco personas que les honren. Viene una temporada de honra, pastores. Prepárense porque viene honra para la casa. Y lo que era imposible se hace posible en este año. En este año se vivifican las promesas. Dios me hablaba de las promesas que fueron soltadas sobre este lugar. Dice papá, todas de esas tendrán cumplimiento. Amén. Y los que son de esta casa abracen esta palabra, porque si los padres reciben esta palabra, ustedes también la van a recibir. La van a recibir. Dios está buscando gente fiel, gente de desierto, que a pesar de que esté pasando proceso, diga, acá estoy pastor, acá estoy apóstol, yo estoy para servir, yo me comprometí, no me importa si mi marido se fue, no me importa si no hay para comer, no importa si estoy enferma en mi cuerpo, yo me comprometí con Dios y aquí estoy. Gloria a Dios. Emocionalista. ¿Qué importa si se van, iglesia? ¿Qué importa si nos abandonan? A mí como muchas me honran, otras me odian. ¿Y a mí qué me importa? No te tiene que importar a vos. ¿Sabes cuántas críticas y murmuraciones y más Dios te usa más, te van a criticar? Hay otras que se hacen las espirituales, ¿viste? Que cuando vos vas a predicar te empiezan a mirar, ver qué lengua hablar, cómo predicar, ver que miren. Ellas tienen el termómetro de la espiritualidad. Santo. Son muy santas ellas, por eso. Pero ¿qué nos importa si el que nos llamó fue Jehová? Amén. ¿Qué me importa? Una vez me dijo una mujer, me maltrataron. Un hombre vino y me pidió perdón, te pido perdón, profeta, porque apenas te vi dije, mirá si Dios va a usar a esta. Te equivocaste de vuelta, le mandé a pedirle perdón a Dios, no a mí, le dije. Y una mujer me dijo, ¿cómo hacer para caminar? Yo nací en el desprecio. Yo me nací en el desprecio. Yo me hice en el desprecio. A mí el desprecio no me hace nada. Tu desecho no me hace nada, Satanás. A mí no me importa el hambre, el desierto, porque yo nací en el
vaya el Espíritu de Dios. Y el que me conoce sabe que cuando yo no tengo la presencia de Dios prefiero no estar. Señor, llévame, no sirvo para nada. Y esta mujer dice que más adelante que ellos se establecieron en el desierto. No solamente estuvo un proceso de estagar, se estableció en el desierto. Gloria No a importa Dios. cuánto tiempo tú estás, no importa cuánto tiempo estás en el desierto. Si te tienes que establecer en el desierto, papá te va a sostener, papá te va a defender, papá te va a guardar, papá te va a sustentar. No importa la temporada que tú tengas que pasar. Lo que te quiero decir es que el ángel de Jehová está ahí. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a levantar. Mujeres entendidas. El propósito te mete en el desierto. Amén. Si vos estás en el desierto, tenés que entender entonces que tenés propósito. Y el propósito no se puede forzar, ¿eh? El propósito no se puede forzar. Jamás le pedí a Dios ser profeta. Jamás. El propósito me metió en el desierto y despertó en mí lo que yo era antes de la fundación del mundo. No porque me ungieron ni porque me tiraron aceite, sino porque antes de la fundación del mundo papá me estableció. Papá me estableció antes. Papá te estableció antes. Papá te estableció antes. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Cuál es tu desierto? ¿Qué es lo que estás viendo morir en esta temporada? Vamos a adorar, siervos. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. ¿Cuál es el desierto que tú estás atravesando en esta temporada? ¿Qué es lo que te está robando la fe, la esperanza? Que vos querés abortar el llamado, que querés abortar el propósito, que querés abortar el manto, que muchas veces querés soltar todo lo que Dios te entregó. ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que estás viendo con tu vista natural? Poderoso Dios. Gracias, Señor Jesús. El ángel de Jehová estaba en el desierto. El ángel de Jehová estaba en el desierto. Y fueron abiertos los ojos de Agar, y Agar vio una fuente de agua viva. Y dice que cuando ella vio la fuente de agua viva, dice que el odre fue llenado. Y ese odre no sé cuánto le duró, pero la palabra de Dios me enseña que Agar y Ismael se establecieron en el desierto y ahí se fructificaron. Y también la palabra de Dios me enseña que Dios hizo una nación grande. Hay una nación que tú cargas. Hay mujeres que están cargando nación en su vientre. Hay mujeres que cargan una nación y muchas veces no comprenden los procesos y muchas veces no comprenden el desierto. Pero quiero decirte que papá en este tiempo te está llamando a que tú te dejes trabajar, a que tú te dejes establecerte. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, papá. Vamos a adorar, iglesia. Ponte sobre tus pies. Vamos a hablar con papá. Gracias, Señor.